Aleluya, gloria al Señor. Aleluya. Orando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios, su palabra dice así: y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Mas él le reprendía mucho para que no le descubriese. Después subió al monte y llamó sí a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Vamos a leer el versículo 31. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle, y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él le respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Amén. Aleluya, gloria al Señor. Anteriormente, hermano, en los versículos anteriores, el Señor había hecho un milagro con un hombre que tenía la mano seca. Y los fariseos estaban hablando y murmurando que por qué Jesús estaba sanando en un día de reposo. Entonces ellos estaban murmurando porque no hallaban cómo hacer caer al maestro. Y resulta que el Señor siempre les contestaba por medio de la palabra. Y el Señor le dijo: ustedes no se paran de circuncidar a los varones, como dice la ley de Moisés. Y entonces, ¿qué tiene que yo sane a un hombre totalmente, completamente? Dice el Señor. Porque el Señor, hermano, siempre estableció que la voluntad que se tenía que cumplir era la voluntad de su Padre. No importaba la ley que ellos respetaban y la que querían usar para hacer caer a Jesús, para decirle: tú estás violentando la ley. Jesús nunca violentó la ley. Amén. Pero siempre cumplió la voluntad de su Padre. Y es por eso que cuando muchos estaban rodeándole, porque él estaba haciendo muchos milagros, entonces vinieron muchos de los que estaban ahí y le dicen: allá afuera está tu madre, está tu hermano buscándote, anda a salir, anda a salir con ellos, anda a hacer la voluntad de ellos, porque ellos te quieren venir a traer a este lugar. Y Jesús le dijo: ¿y quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Si no son todos aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Amén. Entonces Jesús le estaba dejando en claro, hermano, que aquel que se llamaba a ser su madre y su hermano era lo que hacía la voluntad de su Padre. Jesús aún no dijo mi voluntad, dijo la voluntad de mi Padre. Amén. Porque Jesús sabía que venía a la tierra a cumplir la voluntad de su Padre, hermanos. No era la voluntad de él como Jesús. Amén. Porque la Biblia nos enseña que Dios mandó a su Hijo unigénito. Él dio a su Hijo por voluntad de él, voluntad propia, voluntad de Dios. A Dios nadie le obligó a dar a su Hijo por nosotros pecadores. Él lo dio de su espontánea voluntad. Amén. Y lo hacía hacer caer al maestro. Pero dice la Biblia que él llamó a los que él quiso, conforme al propósito de Dios. Llamó a 12. Y déjeme decirle que dentro de esos 12 había voluntad de Dios. Pero hubo un hombre, discípulo de Dios, que caminó con Jesús, predicó con Jesús, anduvo haciendo los milagros de Jesús, pero no cumplió la voluntad de su Padre. ¿Por qué? Porque cumplió la voluntad del hombre. Dice la Biblia que vino Simón, al cual el Señor le cambió el nombre y le puso Pedro. Y vinieron todos los discípulos, entre ellos venía Judas, el Iscariote. Aquel mismo que lo entregó, dice la Biblia. Entonces, estos discípulos al inicio, hermano, estaban cumpliendo la voluntad de Dios. Pero resulta que Judas se metió en la voluntad del hombre, y la voluntad del hombre hizo que él se perdiera. ¿Saben por qué? Porque cuando un hombre y una mujer deciden dejar la voluntad de Dios por tomar del hombre, se acabó, se murió. No porque Dios quiera, sino porque usted mismo ha decidido morir en el pecado. Y resulta que Judas vio los milagros del Señor, pero ¿sabe qué? Se le metió la voluntad del hombre, la voluntad del deseo de las cosas del mundo. Pudo más el amor y la ambición a este mundo. ¿Sabe por qué? Porque esas 30 monedas de plata eran del mundo. Amén. Y Jesús predicaba y Jesús hablaba de cumplir la voluntad de Dios. Judas escuchó que eran sus hermanos los que cumplían la voluntad de Dios. Lo escuchó, pero Judas, hermano, no atesoró la palabra. Y eso es lo que está pasando en las iglesias. Muchos se van
Judas, pero él se perdió. ¿Sabe por qué? Porque pudo más la voluntad de la carne que la voluntad de Dios en su vida. No porque la voluntad de Dios tenga menos poder, sino porque él deseó más la carne, porque él quiso satisfacer el mundo y él se perdió a consecuencia de sus deseos carnales. Amén. Dice la Biblia que ahí estaba, hermano, cuando Jesús dijo: aquí tengo a mi padre, aquí tengo a mi madre y a mis hermanos, porque ellos están haciendo la voluntad de Dios, de mi Padre. Judas ahí estaba, Judas estaba escuchando, pero sin embargo Judas se dejó atrapar por la voluntad de la carne. Amén. Jesús hoy nos dice en esta noche: ¿querés ser mi hermano? Hace la voluntad de mi Padre. ¿Sabe por qué muchas veces estamos viendo milagros? Dice la Biblia que el Señor llamó a los 12 discípulos para que reprendieran y echaran fuera demonios, para que los enfermos sean sanos por el poder de la palabra. Eso dice la Biblia, donde estábamos leyendo más adelante. Y llamó a los 12, dice, para que comenzaran a reprender y echar fuera demonios, y que los enfermos comenzaran a ser sanados por el poder de la palabra. Para esa era la voluntad de Dios, para que ellos se levantaran en una generación que no creía en el Mesías, pudieran creer por los hechos, pudieran creer que quien estaba con ellos era el mismo Dios. Pero Judas no, se dejó atrapar por la voluntad de la carne. ¿Quién vive? Y a su nombre. Aleluya, gloria al Señor. Vamos a leer ahora en Juan, capítulo 7. Aleluya, gloria al Señor. Versículo 17 al 18. Me contestan con amén cuando lo digo. Como el tema, haciendo la voluntad de Dios, nos hacemos hermanos. ¿Usted cree que el que hace la voluntad propia es hermano de Jesús? No, porque ni aún Jesús hizo lo que él quiso. ¿Saben por qué? Porque yo, Padre, que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieres, Señor. Eso le dijo Jesús. Él se estaba negando a lo que él sentía, a lo que él quería. Él dijo: que pase de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú quieres. Amén. El vivo ejemplo de hacer la voluntad de Dios. Dice la palabra del Señor en el versículo 17: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El 18: el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que lo envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Amén. Aquel hermano que busca hablar para gloriarse solo es de la carne, no está en la voluntad de Dios. Pero aquel que quiere hablar lo que Dios dice, aquel que no quiere hablarlo, lo tiene que hablar porque su Padre se lo está ordenando y lo hace. Ese está haciendo la voluntad de Dios. ¿Saben por qué? Porque no busca su propia gloria, busca la gloria del que lo llamó, la honra de aquel que lo sacó de un mundo donde nadie pagaba nada por usted y por mí. De un mundo, hermanos, donde la felicidad era momentánea. Pero aquí tenemos tribulaciones, porque el Señor dijo: en el mundo tendré aflicciones, pero tranquilo, porque yo ya vencí al mundo. Amén. Y por eso usted yo ya lo vencí. Aleluya, gloria al Señor. El que habla por su propia cuenta. Muchas veces pasa, hermano. Muchas veces no le decimos al Señor: yo quiero que tú me uses. Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero predicar donde sea tu voluntad. No importa, Señor, porque tu palabra no retorna vacía. ¿Sabe qué, hermano? La bendición de Dios no añade tristeza, sino que enriquece, dice Proverbios. Entonces, si a usted no le gusta la palabra, tranquilo, que el Señor se va a encargar de que su palabra no retorne vacía. Pero yo no voy a dejar de hablar lo que mi Padre me demande que hable, solo porque a usted no le gusta. Yo tengo que hablar lo que mi Padre quiere que yo hable, porque entonces estoy preparando palabras que no son de Dios y busco mi propia gloria. Pero si yo vengo a predicar la palabra del que me llamó, yo busco su gloria, yo busco
siente la profecía. Tú mismo sientes que tú mismo te profetizas. Y cuando llega el profeta, dice el hermano, y comienza a ministrarte, y comienza a decirte la palabra, tú la terminas. ¿Sabes por qué? Dice, porque tú vives en intimidad con Dios. Y cuando el profeta viene a poner la mano en tu cuerpo, dice, y comienza la palabra, tú dices, y dice el hermano, como un ejemplo, el Señor te dice, vaya a tal lugar, y tú terminas diciendo dónde es. Y el profeta se tiene que asombrar, porque él tiene que saber que el Dios que le habla a él, también te habla a ti. Amén. Pero ¿cómo? Dice el pastor, intimando con Dios. Aleluya. ¿Quién vive? Y a su nombre. Pero muchos solo queremos que se nos vaya a profetizar y sin buscar de Dios. Y queremos que se nos profetice el milagro para allá, no para mañana. Para allá, porque yo ya lo quiero. Pero no estás haciendo la voluntad de tu Padre, que te dice, búscame, clámame, porque yo al que busca le amo. Al que toca yo le voy a abrir la puerta. Aquel que me está buscando no va a volver con la mano vacía, porque no ha dejado a su hijo, hermano, sin una palabra. Hasta el día de hoy, Él continúa dando palabras. ¿Sabe por qué? No porque usted y yo lo merezcamos, porque Él es grande en misericordia. Él es soberano. A pesar de nuestras infidelidades, Él permanece fiel. Y entonces queremos que el profeta vaya directo. Y por mí no voy triste del culto, porque el profeta no oró por mí. Y a mí me dolía la espalda. Y aquí me dolía el ovario, y por mí no oró. Pero dice, Señor, pues tú quieres que otro ore por ti, y tú ni siquiera me busques la intimidad. Tú mismo no clamas por tu milagro y quieres que otro vaya a pelear por tu milagro. Te equivocaste, dice el Señor. Amén. El Señor no va como acomodados. El Señor va como aquel que diga, Señor, yo soy débil. Señor, yo no puedo, pero tú puedes. Señor, yo quiero hacer mi voluntad, pero es que no me siento bien. Porque Pablo lo dijo, lo que yo quiero hacer no hago, y lo que no quiero hacer hago. ¿Sabe por qué? Porque la carne siempre se resiste contra el Espíritu, pero el Espíritu tiene poder. El Espíritu tiene poder para hacerlo libre a usted y a mí, para que hagamos la voluntad de nuestro Padre. Amén. Aleluya, gloria al Señor. Vamos a leer ahora Romanos. Aleluya, capítulo 8. Versículo 26. Aleluya. 8:26. Dice la Biblia, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Oiga bien el 27 lo que dice. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a qué, a la voluntad de Dios intercede por los santos. Amén. Dice ahí la voluntad del hombre, dice ahí la voluntad de mi esposo, la voluntad de los pastores, la voluntad de los profetas, la voluntad de los evangelistas. Dice la voluntad de Dios, de nuestro Padre. A la verdad somos débiles, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Amén. Para que se cumpla la voluntad de Dios. Pero ¿sabe por qué muchos tropezamos? Volvemos a tropezar y volvemos y volvemos y volvemos. ¿Sabe por qué? Porque no ha querido morir al viejo hombre. Porque no ha querido darle a hacer su voluntad y vivir en la voluntad de Dios. Todo lo quiere como usted dice. Le pasa lo de Naamán. Naamán decía, Abán y Farpar no son mejores que el río Jordán. Sáname aquí, Eliseo. Solo di la palabra y seré sano. ¿Cuántos Naamán hay aquí que no quieren cumplir y irse al río Jordán? Pero quieren que le diga algo. Naamán tuvo que doblegar su carácter y irse a zambullir las 7 veces al río Jordán para vivir el milagro y ser transformado, y que su carne después de leprosa fuera como la piel de un niño recién nacido. Muchos tienen que meterse al río 7 veces para que el Señor pueda hacer la voluntad de él en su vida. ¿Saben por qué? Porque ha endurecido su corazón y el Señor quiere que usted lo ponga sensible para él. Amén. Y este hombre pudo recibir la sanidad a la primera zambullida, pero quiere que le diga algo. Muchos necesitan las 7 para poder doblegar este carácter. Amén. Que el Señor quiere doblegar y que no se lo entrega. Y Señor, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué a quién no me da? Y mi milagro y el otro. Solo viene reclamando, dice el Señor, como que tuviera la autoridad para reclamarme. Amén. Hay muchos que me reclaman, dice el Señor, y ni aún son dignos de reclamarme sus promesas. Amén. Porque yo lo inquieto y ni siquiera me
La voluntad de Dios no solamente está venir los domingos, los jueves y los sábados. La voluntad de Dios está donde usted camina, donde usted se duerme, cuando usted se levanta, cuando usted come. ¿Cuántos no oran cuando comen porque les da pena en su trabajo? No exaltan a Dios porque les da pena. ¿Amén? Entonces, Señor, reclaman y ni siquiera se lo han ganado. ¿Amén? Y a veces, y muchas veces, lo que más reclamamos somos los que menos le damos a Dios. ¿Sabe por qué? Porque aquel que le da y le da a Dios sabe que la palabra de Dios se va a cumplir. No importa, hermano, si te lo profetizaron en el 2020, en el 2018. Si Jehová lo habló, Jehová lo va a cumplir. ¿Y sabe por qué? El que menos busca es el que más está ahí renegando. Porque menos busca. Y el que está buscando, el que está ahí buscando del Señor en intimidad, dice: Señor, estoy tranquila, estoy confiada, porque estoy buscando de ti todos los días. Y yo sé, Señor, que tú no tardas tu promesa, sino que tú llegas en el momento perfecto. Tú no te adelantas ni te retrasas, tú llegas en el momento justo y necesario, que yo lo voy a necesitar en mi vida, ese milagro. Entonces, el que más busca de Dios, menos impaciencia. ¿Sabe por qué? Porque tiene el respaldo de la palabra, porque tiene la llenura del Espíritu Santo, porque vive haciendo la voluntad de su Padre. Y aquel que hace la voluntad de su Padre no quedará avergonzado. No importa cuántos brujos han conspirado contra tu ministerio, contra tu milagro, Jehová lo va a cumplir. Todo aquello que le prometió a su ungido. Amén. Pero en su perfecta voluntad. Y sabe, el Señor me da esta palabra en la tarde. La voluntad del hombre añade tristeza. ¿Sabe por qué? Porque cuando la voluntad, ¿cuánto hemos sentido voluntad propia de carne? Yo lo he sentido. Y aquel que diga que no, mi respeto. Porque muchos hemos sentido querer hacer la voluntad de la carne. Pero quiere que le diga algo: cuando estamos haciendo la voluntad de la carne, el espíritu se contrita. Usted no se siente libre. Usted siente que le va a fallar al Señor. Usted siente que al final nada es, hermano. No hay nada seguro. Al final, hermano, no hay victoria segura. Usted siente miedo. Usted dice: me puedo caer. Siento que no está Dios conmigo. Siento que lo estoy haciendo en mi carne. Cuando está haciendo la voluntad suya. Pero al contrario, cuando está haciendo la voluntad de Dios, puede estar doliente y no puede estar queriendo estar en el proceso. Puede no querer estar en el molino, pero quiere que le diga algo. Ahí en el molino, donde están cayendo sus pedazos, ahí como el barro cuando se cayó en la mano del alfarero y comenzó, hermano, el alfarero a volverlo a hacer de nuevo. Y ese dolor, hermano, pero en medio del dolor, cuando es la voluntad de Dios, usted se siente con paz. ¿Sabe por qué? Porque después de ese dolor hay una victoria asegurada, hay un propósito seguro. Allá está Jehová esperándolo y diciéndote: cumpliste mi voluntad, ahora vive tu victoria, ahora vive lo que me has perdido, porque has sabido vivir en mi voluntad. Entonces, cuando el ser humano hace la voluntad de Dios, hermano, aunque duele el proceso, hay paz. Y usted puede decir: qué locura, experiméntelo. Dele gloria a Dios cuando usted esté clamando por algo que aún no tiene. Dele gloria a Dios cuando no tenga que comer y no tenga con qué vestirse. Ahí Dios se va a glorificar y le va a decir: en lo poco me hiciste fiel, en lo mucho te pondré. Aleluya, gloria a Dios. Pero hay que saber vivir en la voluntad de Dios. Y muchas veces nosotros vamos con nuestra voluntad. Es que no importa que Dios no me lo confirme, yo lo voy a hacer. Hay muchos hermanos que hasta tienen el atrevimiento de decir que Dios no me lo habló, pero bueno, yo lo hice. Hermano, tenemos que comenzar a meditar entre hacer la voluntad de Dios y la del hombre, entre hacer la voluntad del Espíritu y la de la carne. ¿Qué voluntad estamos haciendo? La voluntad de Dios añade felicidad y paz, pero la voluntad del hombre añade tristeza, arrepentimiento, contrita el espíritu, viene el arrepentimiento. Y usted dice: ¿por qué lo hice? ¿Por qué no esperé que Dios me hablara? No era eso lo que Dios quería. ¿Y por qué le di esa palabra? Si esa palabra no era para él, esa palabra no era de parte de Dios. Y ahora, Señor, perdóname. Viene el arrepentimiento. Pero cuando usted viene a predicar, cuando usted va a hacer la voluntad de Dios, entonces viene un gozo, entonces viene el poder de Dios y viene la unción del Espíritu Santo y te hace vivir en victoria y te hace decir: heme aquí, Jehová, quiero hacer tu voluntad, la honra y la gloria para ti. Ayúdame, Señor, a no fallarte. ¿Sabe por qué? Cuando haces la voluntad de Dios, cae una doble porción de su espíritu. Viene la humildad a tomar lugar en tu vida. Viene el propósito de Dios a cumplirse y viene la victoria. Aquellos que el mundo declaró en contra de tu vida van a tener que verte como tú te levantas.
cuánto recordamos cuando estos hombres llegaron a la hermosita del cojo y le dijeron: no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, hombre, levántate. El hombre comenzó a levantarse. ¿Sabe que cuando usted y yo andamos en la voluntad de Dios, no va a haber necesidad que el cojo pida ser sano? Usted va a saber lo que el cojo necesita. ¿Sabe por qué el Señor me daba esta revelación? Hace mucho, hace como menos de un mes. ¿Sabe qué? El cojo pedía limosna, yo estaba pidiendo milagros, pero a estos hombres no fue necesario que el cojo le dijera: quiero caminar. Ellos dijeron: lo que tengo te doy, y yo te doy sanidad. Levántate, y el hombre anduvo. Amén. Jesús pudo haberlo sanado, pero no era el momento. La voluntad de Dios es perfecta. Amén. Y Jesús permite que estos hombres vayan y den la palabra. ¿Sabe por qué? Porque la palabra se tenía que cumplir. La palabra tenía que cumplirse en el Señor, que decía: estoy llamado para que vayan a orar por los enfermos sean sanos. Eso dice la palabra que acabamos de leer. Y llamó a los 12 para que fueran a echar fuera demonios. Y dice la Biblia: para que fueran a declarar sanidad completa. Amén. Y el cojo no solo se caminó y iba renqueando, dice que el cojo iba saltando, el cojo iba corriendo, tanto así que la iglesia completa se tuvo que dar cuenta quién era el Dios que le servía, estos varones. ¿Y sabes qué? ¿Cuál es el error del humano? Creer que el que predica es el que tiene el poder. ¿Sabe qué decía la iglesia? Wow, estos hombres son ungidos, queremos ir donde ellos. ¿Y qué le digo Pedro y Juan? ¿Y ustedes qué les pasa? Esto no lo hace Pedro, esto no lo hace Juan, esto lo hace el poder del Espíritu Santo. El único exaltado Jehová sabe que el diablo va a querer venir a poner vanagloria. El diablo te va a querer venir a poner que tú puedes solo, que cuando tú predicas la iglesia se tiene que llenar. Se equivocó el diablo, usted repréndalo y dígale: no es por mí, es por el Espíritu que porta mi vida, es el Espíritu que vive en mi vida. Yo soy el templo del Espíritu Santo, y como hago la voluntad del Espíritu Santo, el Espíritu Santo hace la obra. Yo solamente soy un instrumento en sus manos, yo solamente soy una vasija que deja que el alfarero la moldee y va a dar los frutos del Espíritu. Amén. Y usted paraliza al diablo. ¿A cuánto el diablo le ha subido el ego? ¿Cuántos predicadores dicen: sopla, ya, es que yo tengo el poder, es que yo voy a ir? No, hermano, fuera el diablo con toda esa doctrina falsa. Muchos creen, hermano, que porque han visto milagros extraordinarios ya no necesitan hacer la voluntad de Dios, y que entonces permiten todo en la iglesia. Amén. Y no está la voluntad de Dios. Usted y yo tenemos que ser una generación del movimiento pentecostés. Tenemos que hacer, hermano, la senda antigua. Tenemos que vivir la palabra de Dios a la luz de su espíritu, porque la palabra de Dios, hermano, es lámpara a nuestro camino. ¿Amén? Es la lámpara. ¿Qué hace una lámpara? Alumbra. Por eso es lumbrera, porque alumbra por donde debemos de caminar. Y muchos creen, hermano, por tener 10.000 seguidores, 20.000 seguidores, se ganaron el cielo. Ahí no opera Dios. Está bien que haya muchos seguidores que escuchen palabra de Dios, y mi respeto para aquel hombre y para aquella mujer que hacen la voluntad de Dios y lo exaltan por medio de las redes sociales. Gloria a Dios por ese hombre y por esas mujeres. Pero quiere que le diga algo: tenemos que tener discernimiento. ¿Qué voz estamos escuchando? ¿A quién le estamos haciendo caso, hermano? ¿Amén? Cuando uno hace la voluntad de Dios, hermano, uno siente cuando es del Espíritu Santo. Amén. No hay necesidad que se le diga: no hagas eso. ¿Sabes? Yo ahorita me estoy recordando de algo que aconteció hace años. Y el Señor nos pone en el corazón: no lo haga, no participen de eso. Ahí no está Dios, eso es mentira, eso es brujería. Y para honra y gloria a Dios, hermano, no es muy efecto. Amén. Porque todo fue planeado. Y Dios no va con esos altaneros que quieren robarse la gloria de Dios. Dios los avergüenza. Amén. Si han querido robar la gloria de Dios, Dios los avergüenza. Amén. Y yo me acuerdo que el Señor nos daba esta palabra y decía: son payasos los que le hacen caso a esas personas que se quieren robar mi gloria. Amén. ¿Sabe por qué, hermano? Porque Jehová, Dios de los ejércitos, no comparte su gloria con absolutamente nadie, ni aun los ángeles. Amén. Pueden buscar exaltarse más que Dios. ¿Sabe qué le pasó a aquel ángel tan lindo que cantaba alabanza para el Padre? Quiso imitar la gloria de Dios. Amén. ¿Y qué le sucedió? Ahora está condenado para la eternidad al lago de fuego. Amén. Que ya está condenado. Todavía el que anda en el mundo, el que aún no se ha arrepentido, el que aún no le sirve al Señor, tiene esperanza. Porque mientras hay vida, hay esperanza para servirle a Dios. Pero el diablo ya no tiene. Él está totalmente perdido. Amén.
¿Quién vive? Y a su nombre. Aleluya, gloria al Señor. Vamos a leer ahora Romanos 12:2. Aleluya. ¿Quién vive? Y a su nombre. Dice la palabra del Señor: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, oiga bien lo que vamos a comprobar, cuál sea la buena voluntad de Dios. Diga, agradable y perfecta. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Agradable y perfecta. Y muchos le queremos echar la culpa a Dios. Es que es por culpa de Dios. Es que por Dios estoy en esta situación. Le pediste a Dios antes de meterte a esa situación. Cuando dice la Biblia, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Amén. Y muchas veces nuestra mente nos engaña y nos hace creer que estamos bien ahí, donde estamos acomodados, donde no oramos, donde no ayunamos, donde no le queremos cantar con libertad al Señor, donde no entra la pereza espiritual. Cuando la Biblia dice diligente y no perezoso, velad y orad para que nadie tome tu corona. Amén. Dice la Biblia, para que la buena voluntad, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es perfecta y es agradable, no añade tristeza. Amén. Pero muchas veces nosotros queremos que se cumpla nuestra voluntad. Es que me profetizó ayer el hermano. Nada, mentira. Todavía tengo el dolor en la costilla. Pero es que no has creído la palabra. Amén. Es que el Señor te profetizó que sos libre. Pero si tú no crees la palabra, estás acomodado. Y no le dices, Señor, yo lo creo. Ahorita me duele, porque es una trampa del enemigo para que entre la duda. Pero yo declaro que no tengo nada por el poder de la palabra. Dice tu palabra, Señor, que tu nombre hará mayores cosas. Amén. Pero oramos y oramos por la misma persona y sigue atada. ¿Sabes por qué? Porque la persona está acomodada y no tiene fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Y una persona que no agrada a Dios puede recibir de Dios algo. No puede. Y no es profeta porque ya declaró que esa mujer iba a renquear y a renquear. No creyó la palabra. ¿Sabe que el cojo de la hermosa lo creyó? Porque si no lo hubiera creído, ahí hubiera quedado cojo todavía. Pero lo creyó. Amén. La mujer del flujo de sangre lo creyó. Porque si él no lo hubiera creído, lo hubiera consagrado todavía. Pero lo creyó. Porque todo aquel que cree recibe conforme la medida de su fe. Amén. Pero muchos hermanos no le queremos creer a Dios. Y viene el Señor y nos da algo, le creemos momentáneamente y luego pasa algo más fuerte y ya no le creemos. ¿Y dónde está Dios? ¿Y sabe por qué se lo digo? Se le dio conforme a la palabra. La viuda de Sarepta era una mujer que no tenía mucha comida, era para ella y su hijo. Amén. Y dice la Biblia que el Señor le dice a Elías: vas a ir donde una viuda y le vas a ir a pedir de comer. Amén. Y sabes que primero Elías iba solo por un vaso de agua, pero luego Elías le dice: ¿sabes qué? Ven, regresa, trae unas cosas de harina. Él estaba haciendo la voluntad de Dios. Amén. Agradable y perfecta. Y él fue el de la ayuda bajo la voluntad de su padre y pudo ver una victoria. Amén. Y no solo una victoria, victoria. ¿Sabe por qué? Porque viene la Biblia y le dice: pide Dios que yo solamente tengo un poco de aceite y un poco de harina para mi hijo y para mí. Y luego de eso nos echaremos a morir. Ella en ese momento está aceptando que ellos mismos se van a morir, pero no está viviendo literalmente. Oiga bien, ella no lo vive literalmente. Mi hijo, yo no vamos a echar a morir, pero no lo estaba viviendo, solamente lo dijo. Y le dice a ella: pero prepárame a mí primero. Amén. Quizás la viuda no iba queriendo, no iba haciendo la voluntad de ella,
pero estaba haciendo la voluntad de Dios a través de la palabra que le dio el profeta. ¿Qué pasó? ¿Cuánto conocemos la historia? El aceite no sació y la harina no escaseó. Amén. Y dice que comieron ellos y su familia. Y el Señor me daba esta revelación. Quiere decir que no solo comió la viuda y el niño. ¿Sabe por qué? Porque dice, y ella y su casa comieron. Había más personas que comieron. Quiere decir que la viuda dio. Amén. Cumple la voluntad, está bien. Ella tranquila, no nos morimos, comimos, le dimos al profeta. Gloria a Dios. Pero ella todavía no tenía su fe fundamentada en Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por un momento hizo la voluntad de Dios, pero no se quedó totalmente con la fe en Dios. Resulta que luego de que comieron, se saciaron, el niño muere. Amén. Y viene el reclamo que muchos le hacemos al Señor. Dejó de estar en la voluntad. Porque si ella hubiera sabido que la voluntad de Dios era que ese niño muriera, pero también sabía que por medio de la palabra que Dios le mandó a decir por medio de Elías, que ellos iban a comer, ella tenía autoridad para decir a su hijo, levantate, porque yo tengo el poder y la voluntad de Dios en mi vida. No lo hizo. Y dice que le reclamó a Elías y le dijo, varón de Dios, ¿qué he hecho yo para que ahora venga el castigo sobre mí y haga memoria de mis iniquidades y mi hijo haya muerto? Se le fue el gozo a la viuda, se le fue la victoria de la harina y del aceite. Amén. ¿Y por qué Dios lo permite? Porque por un momento vivió la voluntad, pero luego la voluntad, hermano, pudo más la de ella. Amén. El dolor de madre pudo más, dijo, mi hijo está muerto. ¿Y ahora qué voy a hacer? Me quitó el hambre, pero ahora se murió mi hijo. Y luego llega Elías. Y Elías le dice, tranquila. Dice que se recostó sobre el niño. Y le dijo, Jehová, haz que vuelva el alma del niño. Y dice que inmediatamente el alma del niño volvió. Amén. ¿Y sabe qué dijo la viuda? Ahora conozco que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Aleluya. ¿Usted cree que la viuda creyó totalmente por haber visto la harina y el aceite abundar? No lo creyó totalmente. Fue necesario que se le muriera el hijo y que Elías lo resucitara para que supiera ella que había Dios de poder en la boca de Elías. Amén. Y que había voluntad de Dios en sus vidas. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Y yo cuando leí esta palabra, hermano, yo dije, qué tremendo. El Señor siempre nos está hablando en nuestro interior. Muchas veces el Señor te va a saciar de algo que tú necesitas, pero cuando tú verdaderamente no continúas en la perfecta voluntad de Dios, entonces el Señor va a permitir que algo más fuerte venga a tu vida para que tú digas como la viuda, ahora conozco que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Amén. Y que la voluntad de Dios es perfecta, agradable. La voluntad de Dios era dar una lección a esta mujer. La voluntad de Dios era que el hijo se quedara muerto. Amén. La voluntad de Dios es que su hijo viviera y exaltara en el nombre de Jehová. Y que esta mujer quedara claro que no era lo que ella quería, sino que era la voluntad de su padre. Amén. ¿Quién vive? Y a su nombre. Vamos a leer ahora el libro de Primera de Pedro 4:19. Aleluya, gloria al Señor. ¿Quién vive? Y a su nombre. Dice la palabra de Dios. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Pero antes de ese versículo dice, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Y luego donde dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomiéndense a Jehová. ¿Sabe por qué? Porque si nosotros nos toca morir haciendo la voluntad de Dios, nuestro espíritu está encomendado a Dios. Amén. Si el Señor viene hoy
dentro de una hora o en la madrugada